Ya estamos de vuelta en Ciudadanos con temas también de la actualidad nacional, una actualidad muy marcada por esta acusación constitucional contra la ministra de Salud, que llega en un momento de crisis por el tema de la construcción de los hospitales, por la renuncia de la subsecretaria de Salud también antes y por toda esta discusión en el marco del presupuesto. Acusar constitucionalmente a la ministra, ¿buena o mala idea, Lorena? A mí me parece que es una correcta estrategia política para poner sobre la mesa algo que ya parece que funciona como una especie de carrusel, ¿no? Es decir, empezar a acostumbrarnos a que las promesas de campaña de este gobierno durante el camino se van quedando un poco paralizadas, un poco diluidas. Estamos hablando de la reforma constitucional, la reforma vocacional, el tema de gratuidad. En el fondo hemos visto como lo ha pasado los últimos días con la aprobación de la glosa presupuestaria. Y el tema de salud, en el fondo, que es un tema además muy relevante para la ciudadanía, es un tema muy sensible porque además está marcado mucho por el tema de gestión. A octubre de este año solamente se había ejecutado menos del 30% del gasto para este año en ejecución, en construcción de hospitales. Es decir, no solamente que no se hubiera ejecutado otro tipo de temas, sino que en la ejecución de consultorios, hospitales, de establecimientos de salud. Entonces preocupa en términos, porque evidentemente en términos de voto la acusación no tiene por mucho donde andar, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que aquí la ministra juega un rol relevante respecto de el cumplimiento de ciertas normas que ella debe cumplir, seguir. Entre ellas, por ejemplo, no solamente el tema de la construcción, pues eso podría ser un tema de campaña, de promesa, etcétera, sino que de cumplimiento, por ejemplo, de la ley Auge o la ley respecto de los medicamentos de alto costo. Rigarte Soto, Laura. Yo tengo la impresión de que es legítimo absolutamente, pues si por eso existe como herramienta acusar, interpelar y tiene que cada ministro asumir la responsabilidad del mandato que tiene delegado por la presidenta. Ahora, otra cuestión distinta es si la oposición ha estado usando esta estrategia o parte del oficialismo para conseguir lo suyo, ¿no? Para que le construyan el hospital en su sector, para tener como hacer campaña donde ahora que le van a quitar menos o va a tener menos recursos por todo el problema político y la crisis política en Chile de legitimidad, van a poder hacer campaña o no, que es un poquito lo que está detrás del reclamo de algunos parlamentarios que dice, ucha, no voy a tener el hospital en mi región, entonces no voy a tener con qué vender la pesca, como diría alguien. Y yo siento que eso son cosas distintas. Yo creo que, mire, a mí me conozco muy de cerca el caso de Calama, la verdad que los retrasos en la construcción de hospitales los tiene en gestión este gobierno, tuvo el presidente Piñera. El caso de Calama es patético respecto a la construcción de un hospital que no se ha podido ser ocupado hasta ahora. Lo tienen todos los gobiernos, porque también está en crisis o en cuestionamiento el de aceptar el modelo más de libre mercado, entregar esto a las concesiones privadas o el Estado asumir el rol de construir los hospitales. Y yo creo que a todo esto le añado problemas de gestión que en particular observaba respecto de la anterior subsecretaria. Yo creo que ella efectivamente tuvo problemas de gestión, de relación con la ministra, y las responsabilidades se asumen y asumió renunciando. Ahora, no obstante, el anterior sigue estando ahí problema. ¿Creemos en las concesiones? ¿No creemos en las concesiones? Hay quienes, por ejemplo, en mi propio partido, la Democracia Cristiana, creen, como Pedro García, que tuvo una complicación específica con la subsecretaria a propósito de una nominación, tú lo sabes. Se cree que es necesario probar con algunas concesiones. El ministro Burgo decía antes de ayer que hay unas concesiones que han resultado desastrosas, como Maipú y como Florida. Entonces yo pienso, la oposición quiere apurar y acelerar y cuestionar la lentitud del trabajo en materia de salud porque quiere que se concesione a privados los hospitales, o lo está haciendo efectivamente porque está preocupado que sus parlamentarios tengan hospitales para mostrar en la campaña. No, mira, al final el problema detrás de todo esto es el que no se ve, que la gente que necesita salud no la recibe, listo. Y eso es lo fundamental. Yo no soy partidario de ningún grupo en particular. Lo que sí prueba una vez más es dos cosas a mi juicio lo que está ocurriendo. Primero, que obviamente este gobierno se excedió demagógicamente en todas las promesas que hizo, no ha cumplido ninguna. Y ya, pero le prometió a todo el mundo el oro y el moro y se le derrumbó, se le vino toda la estantería abajo. Fue muy responsable en esa materia. Yo creo que ellos mismos lo están reconociendo, lo vimos recién. Ellos mismos están reconociendo, fui muy responsable, en otras palabras. Ojalá que sirva de lección para toda la clase política, porque creo que esto no contribuye a aumentar su legitimidad y su prestigio. Y lo segundo, en general, el fracaso que tiene el Estado en materia de provisión de servicios públicos, y no es por un tema de dinero, sino por un tema de gestión. Tú lo decías, Laura, hay mucho que tiene que ver con gestión. Si es concesión o no concesión es un tema que tiene que debatirse sobre la base de argumentos técnicos, pero los privados pierden su plata, no pierden la plata del contribuyente. Son concesionados, sí, porque no, ahí si sí, tú le pasas la concesión de un hospital, por eso te digo, los Laura, en Calama, pero lo que tenemos que hacer, yo estoy de acuerdo contigo, sí, oye, sí, los seres humanos no son mejores en un lugar que en otro, estamos de acuerdo, ¿no? Los que gobiernan no son ángeles, el resto tampoco son ángeles, nadie es ángel.
Pero en general funciona mejor en el mundo privado. ¿Por qué? Porque el que pierde los incentivos, está mejor puesto, pierde su plata y por lo tanto no le conviene. Ahora, vamos al caso de las concesiones. Veámoslo sobre la base de argumentos técnicos. ¿Y qué es lo que nos importa al final? ¿Que el Estado controle las cosas, que los privados controlen las cosas o que la gente reciba atención médica? A mí lo que importa es que la gente reciba atención médica. Si tienen que ser los privados, que sean los privados. Si tiene que ser el Estado, que sea el Estado. Si tiene que ser mixto, que sea mixto. Pero vámonos al argumento técnico de política pública seria, desideologizado y que no sea político partidista. Porque lo que importa es que la gente reciba atención de salud. Acepto la distinción políticamente y técnicamente. Entonces, políticamente podemos decir primero, la derecha se quedó sin agenda de delincuencia. El caso Mate destruyó la posibilidad de seguir con la agenda de delincuencia, por tanto migró al segundo problema que aparece en la encuesta, ¿ya?, que se llama salud. Problema difícil para la derecha porque históricamente tiene una relación muy mala con el sector salud, ¿ya? No es precisamente su lugar más fuerte, pero es un lugar donde considera que puede poner al gobierno al pizarrón y con un gobierno muy poco hábil, que efectivamente nunca saca el pizarrón al otro lado, obviamente más o menos le puede funcionar. Ahora me parece que sencillamente para el gobierno sería muy fácil decir, bueno, no quisieron tener una reforma tributaria más grande que permitiera que el Estado tuviera más fortaleza para enfrentar esta situación y hoy día me están reclamando porque no tenemos más hospitales. Sería fácil de contestar, pero como son tan poco ocurrentes ni siquiera van a copiar la idea. Pues si la plata no tiene. Entonces, en segundo lugar, Piñera le pasó lo mismo. El problema de ejecución presupuestaria ha sido todos los gobiernos también. Lo han tenido lo mismo. Segundo problema, segundo problema técnico. Problema técnico, veámoslo en términos técnicos. En términos técnicos tenemos un sistema en el cual la gente con más dinero cotiza no solidariamente, ¿ya?, en un sistema, y la gente con menos dinero cotiza solidariamente en un sistema. Y la gente que tiene más dinero se enferma menos, 10 años de esperanza de vida de diferencia entre las comunas ricas y las pobres, y la gente pobre se enferma más. Por tanto, la gente pobre se reparte la pobreza de ellos mismos y la gente rica tiene la posibilidad de un seguro de estándar mundial. Esa posibilidad es lo que tenemos hoy día. Y por eso resulta que tenemos falta de igualdad en el proceso. Aquí hay la friolera de 24.000 distintos planes de ISAPRES para las distintas personas, segmentado totalmente por clase social, ¿ya? Y además, resulta que tenemos 3 sistemas dentro de FONASA y nada más. Entonces, esa distinción, ¿ya?, tenemos, que sería lo más razonable en ese sentido para todos, tener más o menos el mismo sistema. Bueno, esa dinámica redunda en lo siguiente. Durante el gobierno de Piñera se gastaron 3.000 millones de dólares en días cama en clínicas privadas, ¿ya?, por no tener hospitales. Y eso con muy poca gente yendo a esos días camas que valen 20, 30, 40 veces más que en un hospital. Y que fueron a los bolsillos de los privados por hotelería. Preguntan si esa gente la atendieron mejor o peor. A mí me parece fantástico que yo llegue a una cama con tele, con toda una serie de cosas, pero es hotelería. La gente que está en ISAPRES, está tan contento con el sistema privado. Es una diferencia de hotelería. Es una diferencia de hotelería. Función de la lista de Alberto, plantea el punto. Axel, sobre el tema de... Sí. Después... Digamos las cosas como son. Si tú ves el total de recaudación tributaria que se produce en Chile, ¿no es cierto?, del 100%, el 70% o más lo paga el 20% que más gana. Por lo tanto, todo el financiamiento de salud de la gente de menores recursos, no es falso, la gente de menores recursos, en buena medida, el neto, sí, está bien. ¿Y quién es el que más consume? El que tiene más ingresos. Bueno, entonces, del neto, si bien es cierto lo que tú dices, Alberto, de que no existe una cotización solidaria, esta cosa colectivista que le gusta a ustedes, lo que sí existe es una transferencia, de riqueza enorme, ¿no es cierto?, de los segmentos de mayores ingresos al gasto social del gobierno, que es mayor el gasto público del gobierno que el Producto Interno Bruto de Uruguay, para, ¿no es cierto?, satisfacer necesidades de las personas que más lo necesitan, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también. Ahora, por eso estamos de acuerdo con pagar en la universidad a los hijos, darle gratuidad a los hijos. No, porque ustedes están de acuerdo en transferir riqueza. Pero no, saltemos otro tema. Están dispuestos a transferirle riqueza a los que tienen más millones. Bueno, entonces el punto es, ¿cómo hacemos que la administración de recursos sea racional y eficiente? Estamos aquí todos reconociendo que hay un problema de administración de recursos. La misma DIPRES salió diciendo hace poco tiempo atrás que los recursos estaban pésimamente administrados. El excontralor Ramiro Mendoza dijo que hay una cultura del despelote en el gasto público. ¿De qué estamos hablando? Y siempre la solución es que falta más impuestos, falta más plata cuando la que hay se está gastando pésimo. Entonces, agarremos la plata que hay, hagamos de verdad la cirugía que prometieron los gobiernos de la concertación, de modernización del Estado, que nunca se hizo, y empecemos a gastar bien el dinero. No, que hace que a mí me... Ahí molesta este discurso de blanco o negro, de que la cosa no se hace. A mí me parece que han tenido problemas de gestión. El gobierno de la derecha que gobernó hace un tiempo atrás han tenido problemas. Los gobiernos de la concertación se han hecho cosas buenas y hay cosas que falta por hacer, por ejemplo en salud, en donde sí se ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Por favor, las cosas han ido en infraestructura y también en materia de gestión, programas que antes no atendían y hoy día son atendidos. En caso de... Déjame terminar de hablar.
en caso de la diabetes, gente que no tenía cobertura y hoy día la tiene. Ahora, ¿se puede hacerlo mucho mejor? Sí. A mí no me da lo mismo, Alex, que lo haga. Axel, perdón. Axel, a mí no me da lo mismo que lo haga. No me da lo mismo. A mí no me da lo mismo que lo haga un privado. No me da lo mismo, porque cuando en Chile se han entendido las cosas, han privatizado. La si el privado lo hace mejor, cuando hemos tenido privatización en Chile, primero tuvimos privatizaciones espurias y asquerosas en la época de la dictadura, donde... No nos olvidemos, pero muéstrame la evidencia de lo que tú estás diciendo. Muéstrame la evidencia. Hay múltiples estudios de periodistas destacados que hablan del desfalco de las empresas públicas que se la entregaron a los... Estoy hablando ahora de que los servicios públicos son más eficientes que los privados. No, yo lo que estoy diciendo es que eso tiene que ver con un tema ideológico. Démosle acceso. A ver, perdón, pero déjame terminar de hablar, Axel, déjame terminar. Hay una pregunta. Pregunta tú a las personas que son cotizantes de ISAPRE cuán satisfechos no están con los servicios que les prestan, cuánto discriminador... Pero esa es tu respuesta. A un sistema que ha estado lucrando, como la AFP que ha estado lucrando con las cotizaciones de los trabajadores y como la ISAPRES que han utilizado recursos y el sistema de reparto sueldo con seguros privados. No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que esto es un debate, esto es un debate ideológico. No es ideológico. Y tiene que ver con tu postura respecto a cómo el mercado soluciona el problema, incluyendo a los más pobres o no lo soluciona. Para mí, el privado tiene un interés en el lucro. Y el Estado también. Yo creo que el problema está justamente en esa como discusión respecto a si es ideológico o no ideológico. Yo creo que a mi parecer este gobierno, por sobre todos otros antes, ha puesto la ideología sobre lo técnico en el análisis de las políticas públicas. En el fondo, el tema de si es concesionable o no es concesionable la construcción de un hospital, y si uno pudiera distinguir, por ejemplo, la construcción después del mantenimiento y del servicio, ¿no? Porque pareciera que estamos de acuerdo con la construcción, pero no con el mantenimiento del servicio. Lo que está pasando hoy día, al final, respecto del tema de ISAPRE, respecto del tema de las listas de auge, a mí no me parece malo que una persona que en vez de tenga que esperar 3 años para una operación, pueda llegar en 3 meses y operarse. Si eso paliativamente, en el fondo, el Estado puede hacerlo a través de una empresa privada, como puede ser la Clínica Las Condes, ¿no? Que es la que más ha obtenido dinero a través de eso. La Constitución se supone que nos asegura todo un acceso libre e igualitario a la salud, y eso es lo que no está haciendo el Estado, y a mí me parece que sí, esa decisión ha sido ideológica. Pero cuando va... Cuando tú puedes atender a 100 personas con el costo de una, no estás siendo eficiente. ¿Ya? Y es decir que este gobierno es ideológico es pensar que los surfistas de Miami son ideológicos. O sea, este gobierno no tiene ideología. Nada. Cuando va el vocero de gobierno y dice las concesiones no es un tema que se habla, eso es ideología, Alberto. Eso es ideología pura. No, lo que hay aquí es un discurso. Lo que hay un saludo para los surfistas de Miami, pero la cosa es que este gobierno puede decir lo que tú quieras, pero las reformas tienen subsidio a la demanda en educación, mantienen subsidio a la demanda en educación. La reforma tributaria la hicieron los bancos. En la reforma laboral están sumamente complicados porque quieren mantener las dos partes más o menos contentas. ¿Ya? Mantener la contraparte contenta es mantener una contraparte que efectivamente, como señaló Laura, estableció el plan laboral actual a través de la dictadura, ¿ya? Donde se bajó los costos del trabajo radicalmente. Entonces, aquí estamos en presencia de un gobierno que en la práctica ha tenido un discurso para acercarse a la izquierda, que no podía hacer otra cosa porque metió al Partido Comunista de por medio, porque trató de convocar los movimientos sociales, por una serie de razones, pero resulta que en la práctica habla de llevar proyectos, más o menos ha mantenido el mismo modelo con un poquito más de rostro humano, como ellos mismos han señalado. Por tanto, es simplemente eso. Aquí no hay un primer paso hacia el tránsito al socialismo, ni nada por el estilo. Eso será aquí, con la izquierda verdadera. Aquí tenemos... Estamos hablando de una especie de... Exactamente. El socialismo es lo que viene. Laura decía, no da lo mismo si lo hace el Estado o los privados. ¿Da lo mismo o no da lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente que sí. A ver, es que yo no entiendo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la gente reciba buena salud. Si lo hace, los privados lo hacen los marcianos, que lo hagan los marcianos, ¿se fijan? O sea, no es una cuestión, por eso digo, no es somos una sola si sociedad, toda la evidencia sana, técnica, y discutida entre distintos expertos, llega a la conclusión, oye, el Estado va a ser mucho más eficiente administrando los recursos de los contribuyentes que en sistemas de concesiones o lo que sea, entonces, bueno, yo no tengo un problema. Pero si yo llego a la conclusión, o si llegamos a la conclusión opuesta, ustedes sí tienen un problema. Los ideológicos son ustedes. Responda y después los demás. Los privados han estado coludiendo el último tiempo, entonces no hay muy buena reputación. ¿Y los políticos? Bueno, yo también. Y la burocracia, y la gente del registro civil, y la gente del Banco Estado. Pero lo que pasa es que no me menciones ojo con lo que dice, no, porque te puedo interpelar y preguntar que dé datos ciertos respecto a lo que afirma. No, pero de las pérdidas están ahí. Axel. Es una ineficiencia. Axel. Eso es como el desodorante. Ahora sí. Axel. No. Ese es el efecto. Ese es el efecto. Axel. ¿Se da muy bien? Me distraje. Lo que yo estoy diciendo es
Claro, lo que yo estoy diciendo es, si tuviéramos efectivamente un sector privado que ha demostrado ser eficiente, riguroso, que propugna la libre competencia y que lo que no hace en numerosos casos de alto impacto y de afectación a los intereses de los que menos tienen, es coludirse para ganar mucho más. Entonces, claro, a lo mejor uno tendría que pensar, ¿sabes qué? Hagámoslo igual. Mucho peor todavía. O sea, hagámoslo igual, no. Si el Estado tuviera cargo de fabricar papel higiénico, no estaría... Comparé lo que hizo el señor Mate, el señor Dos Pollo y la farmacia con el Estado. Yo escribí una tribuna en el Mercurio muy dura respecto a ese tema. Sí. Lorena. A mí no me puedes decir eso. Yo soy partidario del libre mercado. Laura, Pero no me digas que el Estado lo hace mejor porque la evidencia Gracias. Nadie está defendiendo acá a los privados por los privados. En el fondo, aquí es como una distinción entre los buenos y los malos. O sea, aquí estamos buscando un solo objetivo, que es que haya un acceso libre, igualitario y ojalá de calidad en temas de educación, en temas de salud, que la gente pueda transportarse y que no tenga que transportarse 2 horas para llegar a su pega. Evidentemente lo que queremos, todos me imagino, es una sociedad mejor, donde la gente tenga una mejor calidad de vida. Si eso, como dice Axel, lo puede hacer el Estado o lo puede hacer el privado, yo de antemano no me pongo un antifaz ideológico para decir que eso sí o no. Porque en el fondo lo que yo quiero es, por ejemplo, si tenemos problemas con las concesiones, si han habido problemas, retrasos, etcétera, bueno, regulemos, sancionemos, digamos, pongámonos ciertas camisas de fuerza. ¿El privado o el Estado? El Estado, pues el Estado regula, el Estado regula, Laura, no porque tenga que hacerlo. Una cosa es que construya y otra cosa es que regule. Para evitar que haya colusión en el tema del papel higiénico, ¿hubo Estado suficiente para regular la irregularidad del financiamiento de la política? Que regulaba la libre hubo competencia? Estado. No ha habido. Y para el financiamiento de la política entonces es ideológico. Entonces el Estado no es un aparato. Alberto. Con su permiso. Muy bien, adelante. La situación, a ver, primero, no hagamos una defenestración de la ideología. La ideología, según existe desde la Revolución Francesa, a propósito del primer bloque, ¿ya? Existe fundamentalmente con fundamentos racionales. Esto no es una broma, no es que a alguien se le ocurrió una religión que yo creo tiene una operación racional sin un fundamento racional. El fundamento racional es que resulta que se asume, ¿ya?, que hay, por ejemplo, hay quienes creemos que el mercado es un mal regulador porque tiene muchas fallas de mercado. Y los liberales creen que tiene pocas fallas de mercado y ahí el Estado puede regular. ¿Ya? Entonces, esa es una discusión técnica. En esa discusión, cuando uno entra a salud y educación en particular, ahí los liberales tienen poco que decir por una razón muy sencilla. Porque resulta que la capacidad de recibir información de una persona que es consumidor de salud o educación es casi nula. Tú puedes ir, y esto pasa en Chile, ¿ya?, tú puedes licitar en los hospitales, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia y vas al más barato. El más barato tal vez no tiene todo el medicamento que tiene que tener. La persona considera que es fantástico su tratamiento porque ni siquiera le cayó el pelo. No le cae el pelo, pero tampoco lo sana del cáncer. Y resulta que esa persona que se siente mejor, que se siente mucho más sólido, al año, a los 2 años, se entera, sin enterarse porque no lo supo, como que le volvió el cáncer. Lo más probable es que nunca se le fue. La capacidad de información de un consumidor es nula. Si yo voy a comprar a la esquina un plátano que sale podrido y sale por segunda vez, déjame terminar. Si yo voy por segunda vez y encuentro una manzana y está podrida, no voy más al casero de la esquina. Pero yo, si voy a salud o voy a educación, me entero 5, 10 años después de lo que recibí. Hay una falla de mercado estructural, que no se puede vencer con sencillamente decir, oye, que el Estado vaya y le diga cuál es el puntaje del CIMSE. ¿Y la falla del Estado? Porque resulta que en ese sentido, ¿y cuál es la falla? El Estado nos entregó, con un país muy pobre, mucho más pobre que este, nos entregó, siempre hemos tenido los mejores indicadores de salud del continente. Siempre, no nos olvidemos. No nos olvidemos. No siempre. ¿Ya? No nos olvidemos. Con un sistema de salud barato que apuntaba y que nos gana Cuba con mucho menos plata. Con los índices que publica el gobierno cubano. Tremenda cuestión. Fantástico. Bueno, ya vamos a empezar con eso. No te olvides del censo. Seguramente 30 horas al mes que ganan los médicos cubanos. Una pregunta de vuelta. Cuando tú dices en el fondo que se produce eso, que es efectivo en el fondo, lo que tú estás diciendo, pues, que respecto de esos ciudadanos, esa falla es remediable solo por efecto del Estado, de que el Estado vaya a dar eso. En el fondo, tú de alguna manera me estás diciendo que eso no va a pasar si es que el Estado provee de eso. En Cuba funciona el después. En Cuba funciona, efectivamente funciona. Pero la pregunta es seria, no te estoy hablando de Cuba. En Chile, ¿tú crees que efectivamente porque el Estado provea de ese servicio de salud no va a tener esa falla? La falla del Estado no está en la relación con el consumidor, está en la relación con el bien mismo. Y por tanto... ¿Qué es el Estado? A ver, Alberto, tú estás hablando del Estado como si fuera este ente divino que está más allá del bien divino. Son burócratas y funcionarios públicos y son también personas de carne y hueso como cualquier otra que persiguen su interés. A ver, ¿por qué persiguen su interés? No, a ver, explícame
la mayor cantidad de gente en la historia de la humanidad. La gente del registro civil no persiguió su interés. Y le dio lo mismo tener mesa a la gente. Y eso es lo que desgastó. La gente, a ver, pero persiguió su interés a costa de... No seas birro, estamos hablando en serio. ¿Cuál es su antropología? Porque yo no estoy entendiendo. Si tú estás en el mercado, eres un ambicioso, lucrador, etcétera. Hay una configuración. En el caso tuyo y mío, que hay una configuración de subjetividad. Si yo paso a ser al Estado y Alberto también, de repente nos convertimos en ángeles y empezamos a preocuparnos por el bien común. Es muy impresionante. A ver, muy simple. Históricamente, antes de las visiones capitalistas más extremas, históricamente no ha existido el maximizador de beneficios. No ha existido en la historia. Tú le ofreces a las personas tradicionalistas económicas, están toda la literatura antropológica, en Max Weber. Sí, por supuesto que en las élites había satisfacción de intereses, pero también están las cruzadas de los niños, donde los niños fueron a salvar el mundo. Pero déjame hacerte una pregunta, en el mar. Déjame hacerte una pregunta. Quiero aclarar una duda que para ustedes dos. Los seres humanos en general, no les quiero preguntar, porque quiero que ustedes se ilustren a sí mismos. Los seres humanos en general, ¿persiguen al menos en parte su propio interés, sí o no? Persiguen intereses. Pero el propio. Colectivos. No, el propio. Colectivos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Depende de dónde están pasando. Hay personas... Por regla general, no estoy hablando de Sor Teresa de Calcuta, por regla general, los seres humanos, los funcionarios públicos, los consumidores, los trabajadores, los empresarios, los políticos, ¿persiguen o no su propio interés? ¿Me permites contestarte? Si tú persigues tu interés y además persigues un interés general, haces algo distinto a simplemente ser egoísta. ¿Qué hace pensar que en el Estado la gente que trabaja en general persigue el interés general? Sí. Después de todos los casos de corrupción. Después de todos los casos de corrupción. Está hecha la pregunta, dejemos que Laura dé su punto. En realidad el Estado, en la búsqueda del interés común es muy distinta a la que busca un privado. La dedicación de mi tiempo, mi inteligencia o mi espíritu cuando fui ministra de Estado y hoy día en el rol muy acotado que me toca como ser directora de una empresa estatal es distinta a mi rol de abogada en mi oficina particular. Y eso no es malo ni es bueno, pero déjame hablar. Pero es distinto, tiene otra motivación, otro espíritu, por detrás otro nivel de compromiso, es distinto. Si tú no logras ver la diferencia, significa o no has estado nunca, son distintos. Ahora, yo solamente para lidiar con lo que yo estoy diciendo cuando tú estuviste trabajando en el gobierno, ¿sí o no? Mira, seguramente en el Estado hay cosas malas que hay que mejorar como un Estado más regulador, evitar que tanto los privados como los propios públicos se corrompan o se coludan. Pero eso de ahí a descartar el rol del Estado... Es que nadie está descartando el rol del Estado. Hay que reducirlo a aquello en lo cual lo hace mejor. A ver, yo creo que efectivamente yo al menos no estoy descartando el rol del Estado, por el contrario, creo que el Estado tiene mucho que hacer en términos de regulación de ciertos comportamientos de los privados cuando proveen de servicios públicos, por ejemplo, precisamente, digamos, ¿no? Para evitar cosas, y también respecto del mercado de la política, si vamos a estar con esas cosas. Lo que sí me parece un poco como que hemos llegado a una especie de caricaturización, ¿no? Del rol del Estado como un rol ideal que, como decía un poco Axel, como que si uno se mete al Estado se transforma en una persona buena. En el fondo, yo trabajé en el gobierno. Eso es un tema moral. Es que eso es lo que están planteando ustedes. No, lo que estamos planteando lo que pasa en la provisión de servicios públicos tiene que ver con lo privado. Simplemente datos. Chile ha vivido desde la nacionalización del cobre de una empresa estatal, ¿ya?, que nos ha dado los recursos para vivir. Esa es la verdad. De eso hemos dependido, de eso depende la Fuerza Armada, de eso depende el funcionamiento. Estamos en el tiempo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Laura, Lorena, Axel, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. También ustedes aquí en Ciudadanos. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Y el debate, como ven, sigue aquí en CNN Chile. Buenas noches. Mis queridos compatriotas, los acontecimientos ocurridos ayer en Francia son un acto de guerra y por eso el país ha tomado las decisiones necesarias. Este ha sido un acto de guerra cometido por el grupo armado Estado Islámico contra Francia y contra los valores que defendemos en todo el mundo. Él es tu instructor del gimnasio. Él es tu asesor de AFP Capital. Es tu